En el capítulo 12 de la carta a los Romanos, Pablo utiliza el sistema sacrificial del santuario para ilustrar lo que debe ser la relación del ser humano con su creador al aceptar a Cristo como su salvador personal. Y dice: les ruego que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me gustó la lectura que hizo Eduardo. No le pregunté qué versión era, pero hace alusión a que es nuestra manera de adorar, de servir, de alabar a Dios. Ahora, la traducción literal habla precisamente de ese culto racional, y durante la semana que hemos estado aquí hemos visto de la importancia de esas leyes gobernantes en el ser humano, y una de ellas es la confianza en Dios. Esa confianza en Dios surge o tiene su base en el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de pensar, de razonar y de tomar decisiones basadas en ese razonamiento. Y por eso es que Pablo dice que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, haciendo una alusión a la ofrenda quemada, que cuando se ponía en el altar se consumía completamente. Y en ese sentido Pablo dice que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Pero en el versículo 2, entonces ya deja de ser una analogía para entrar en un consejo directo y práctico. Y dice: no te conformes a este mundo. No te conformes a este mundo. Ustedes ven aquí una copa con líquido, ¿verdad? El término que se usa allí, conformarse, quiere decir cuando la materia se adapta a la forma del recipiente. Por ejemplo, el líquido tiene la facultad de que si está en esta copa y entonces toma la forma de ¿qué? De la copa, pero si yo pasara ese líquido a un vaso, ¿qué forma va a tomar? Y si la vacío en una botella, ¿qué forma va a tomar? La de la botella. Y si la vacío en el piso, ¿qué va a hacer? Se va a desparramar porque el piso es plano. Así que obviamente no hay pisos perfectos. En algún punto debe tener alguna inclinación y el agua va a correr hacia allá. Cuando Pablo habla aquí de no os conforméis a este mundo, quiere decir que los criterios, la forma de pensar de este mundo no debe ser la forma de pensar y el criterio del cristiano. Es decir, que cuando nosotros analizamos una filosofía que surge del mundo, debemos contrastarla con la voluntad de Dios. Y nosotros no debemos conformarnos, ¿qué? O no debemos adaptarnos a esa forma de pensar. No te conformes a este mundo, sino ¿qué cosa? Más bien, sé transformado. Transformarse es cambiar de forma. Está usando la misma analogía de la estructura molecular de la materia. Transformarse es cambiar de forma. En este sentido es ser, y él lo va a decir claramente, dice: transformados por la renovación de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento. Estamos captando cuán importante es nuestra facultad de elegir en todos los aspectos de la vida, física, mental y espiritualmente.
Hoy vamos a hablar un poquito de la salud espiritual. Y la salud espiritual está centrada en este concepto. Estamos en un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque en un principio fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Cuando el ser humano se separa de Dios a través de la toma de esa decisión de buscar independencia de Dios, entonces la imagen de Dios empieza a perderse en el ser humano. Es interesante cuando yo creo que una de las luchas más grandes que existe para el ser humano es aquellos que por alguna razón caen presa de alguna adicción. Cuando uno transita por algunos sectores de Puerto Rico y uno encuentra a esas personas que han sido presas de la adicción por tantos años, uno nota cómo incluso su físico, su semblante, su cuerpo se transforma totalmente. Yo recuerdo una vez ahí en el puente del elevado de Trujillo Alto, yo no recuerdo con quién iba, solo recuerdo que esa persona nos detuvimos en la luz y empieza a conversar con alguien que está pidiendo chavos ahí en la luz. Y cuando arrancamos nuevamente, me dice, pastor, si hubiera conocido usted a esa joven cuando no estaba en adicción, era totalmente diferente. Hay personas que incluso son difíciles de reconocer después de años de estar esclavizados a una adicción. Y en términos espirituales, a todos los seres humanos nos pasó lo mismo. La imagen de Dios fue borrada, no solamente físicamente. Cuando ustedes leen la historia de la redención y habla de esa escena final donde el primer Adán y el segundo Adán se abrazan, es decir, Adán el que fue creado en el jardín del Edén y Cristo como el segundo Adán, dice que hay un contraste inmenso entre la estatura, el semblante, la constitución física de Adán y el ser humano que ha sido degradado por siglos y siglos de pecado. Por lo tanto, la palabra nos recuerda que nosotros estamos en un proceso de transformación. Y lo primero que tiene que ser transformado es nuestro entendimiento. Y él dice, ¿para qué? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad, la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Para que eso se lleve a cabo, tiene que haber un poder que actúe desde fuera. El ser humano ha caído en una situación donde a nosotros nos es imposible volver a estar en armonía con Dios. Pero gracias a Dios que no nos dejó allí. Envió a su Hijo en semejanza de pecado para condenar al pecado en la sangre, en la carne, para que nosotros seamos llamados justicia de Dios en Él. Amén. No te conformes a este mundo, sino sé transformado por la renovación de tu entendimiento. El ser humano tiene una gran bendición y es la capacidad de razonar, de analizar, de sopesar y de comparar. Y en ese proceso de razonamiento, nosotros vamos comprendiendo el plan de Dios para nuestra vida. Y en la medida en que nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, Él nos va mostrando que, como Él dice, Él quiere nuestro bien.
Él quiere que nosotros tengamos paz. Él quiere que nosotros descansemos en Él. Él quiere que nosotros tengamos plenitud de vida. Cuando Jesús en una ocasión se dirige a la multitud, hace un contraste entre Él y Satanás y les dice, el enemigo no viene sino a destruir, a robar y a qué cosa, y a matar. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es interesante que la palabra vida en griego en esa expresión no es bios, que normalmente de ahí viene el término biología, que es el estudio de los que de los seres vivos, porque bios se refiere a existir, es decir, al proceso natural de ser concebidos, nacer, crecer y desarrollarse. Pero en esa expresión el término no es bios, sino zoe. Y zoe quiere decir ese poder de Dios de hacer una vida plena, de no ser simple y sencillamente autómatas o zombies, sino de ser seres humanos que desarrollan todo su potencial en una relación de amor, de servicio y de entrega a ese Dios que dio a su Hijo para que cada uno de nosotros tenga vida eterna. Amén. La salud espiritual inicia con el reconocimiento de nuestra condición, como cualquier otra condición de enfermedad. Hasta que la persona no acepta que hay un problema que tiene que resolver, no puede haber un proceso de sanidad. En la vida espiritual, el primer paso es reconocer nuestra necesidad de transformación, nuestra necesidad de paz, nuestra necesidad de perdón. El profeta Isaías hace la invitación y dice, venid, ¿y qué cosa? Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Amén. En otra instancia el profeta dice que el Señor no desea que perezcamos, sino que procedamos ¿a qué? Arrepentimiento. Que solo en Dios hay vida. Amén. Buscadme y viviréis. Amén. Es la expresión que usa la palabra. Por lo tanto, el primer paso de la transformación espiritual es nuestro reconocimiento de nuestra condición. Después de que reconocemos nuestra condición, tenemos que entender que no hay nada que yo pueda hacer para restaurar mi relación con Dios. Cuando digo que no hay nada que yo pueda hacer, me refiero a que no tenemos la capacidad de estar en armonía con Dios por nosotros mismos. Necesitamos decir como Pedro, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Extendiendo la mano, lo levantó. Tenemos que ser como el leproso que le dijo, si quieres, ¿qué cosa? Puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Quiero ser limpio. Por lo tanto, en ese crecimiento espiritual, el primer paso es el reconocimiento de nuestra condición. El segundo es reconocer que necesitamos ponernos en sus manos, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el tercer paso es permanecer. Y ahí es donde los seres humanos tenemos el mayor desafío. En todos los ámbitos del bienestar, físico, mental y espiritual, lo más difícil es permanecer. Porque todos queremos ser sanos, ¿sí o no? Y cuando usted va al médico por alguna afección y el médico le da un tratamiento y ese tratamiento empieza a dar resultado, pero el tratamiento es largo, pero usted se empieza a sentir bien. ¿Y qué normalmente sucede con el ser humano? Ay, yo ya estoy bien. Es bien común, por ejemplo, cuando usted le recetan antibióticos, el médico le dice, se los tiene que tomar todos. Pero si usted tiene una infección y usted toma antibiótico, al segundo o tercer día, usted va a notar la diferencia y se va a sentir que... Y hay gente que dice, ya estoy bien, y no termina ¿qué?
El tratamiento. En el acondicionamiento físico que hablábamos ayer, sucede lo mismo. Empezamos con muchas de las resoluciones de Año Nuevo son estar en buena condición física, ¿sí o no? Y es la época del año donde más inscripciones a gimnasios hay, más compra de equipo deportivo hay. Pero ¿qué sucede en marzo, abril, mayo? En la vida espiritual es igual. Creyendo que aquel que inició la buena obra, ¿qué cosa? La terminará. La terminará. El Señor Jesús la ilustra a través de una vid. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y mi Padre qué cosa? Es el labrador. Todo pámpano que permanece en mí, ¿qué sucede con él? Lleva mucho fruto. Todo el que se separa de mí, ¿qué sucede con él? Dice, es cortado y echado en el fuego, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, tenemos que entender que la renovación de nuestro entendimiento requiere internalizar mi necesidad de Dios y mi dependencia de Dios. Son dos cosas que siempre tienen que ir acompañadas, porque en el momento en que yo me separo de Dios, entonces las cosas empiezan a ir, como dice la canción puertorriqueña, la guagua empieza a ir ¿qué? En reversa. ¿Ok? No te conformes a este mundo, sino sé transformado por la renovación de tu entendimiento, de modo que compruebes cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en este pasaje tiene tres características. Es buena, es agradable y es perfecta. Cuando dice perfecta se refiere a que es completa, no le hace falta nada. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, en ese proceso de crecer espiritualmente, necesitamos entender que dependemos de Él y que es un proceso. ¿Y sabes qué? Te tengo una noticia que quizás no te va a gustar. No sucede instantáneamente. No sucede instantáneamente. Acompáñame a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Aquí Pablo va a hacer la analogía de la oscuridad versus la luz. O de la ceguera versus la visión. Y dice en el versículo 14, está hablando del pueblo de Israel, y dice, sin embargo, sus mentes fueron endurecidas. Pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a suceder con el velo? Será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De pecado y de sus consecuencias en nuestra vida. Por lo tanto, y aquí viene la parte contundente, por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. La vida cristiana se compone de un paso cada día, un día a la vez. Y ese día a la vez requiere que yo entienda esas dos condicionantes. Uno, reconocer mi necesidad. Y dos, entender que dependo de Dios para ser transformado. Amén. Es por el Espíritu del Señor que somos transformados de gloria en gloria. Y este es un proceso que solamente terminará cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. No quiere decir que vamos a seguir siendo los mismos hasta que Cristo venga. Estoy diciendo que es un proceso de crecimiento continuo que solo llega a su estado de perfección cuando Cristo venga en gloria. Juan lo dice en la primera carta del apóstol Juan. Él escribe lo siguiente, primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Él inicia diciendo en el versículo 1, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? ¿Y qué afirma? En mi versión está incluso en signos de admiración. Y dice, y lo somos. Y eso es una parte que el enemigo es muy astuto. Porque cuando nosotros determinamos el crecimiento espiritual en forma de una bitácora, de un things to do, donde yo voy marcando como en mi agenda de cada día, ya fui a casa de fulano, ya visité a sultano, ya llamé a tal lugar. Usted hace una agenda para su día de trabajo, ¿correcto? Y nosotros muchas veces pretendemos vivir la vida cristiana de esa manera. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana como una lista de cosas para hacer, entonces el enemigo se encarga de hacernos pensar que cuando no cumplimos con un deber, ya no somos hijos de Dios. Juan dice claramente, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y después afirma, y lo somos. Amén. Y lo somos. Sigue diciendo él, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora, y los puertorriqueños entienden bien eso, porque ¿cuándo es ahora? En este mismo ¿qué? Momento. Y dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado ¿qué? Lo que es. Interesante porque por un lado afirma, dice, ahora somos hijos de Dios, pero después dice, y aún no se ha manifestado ¿qué cosa? Lo que hemos de ser. ¿Qué implica? Que yo entrego mi cuerpo en sacrificio vivo y convierto eso en mi culto racional para que por la transformación, por la renovación de mi entendimiento, yo vaya siendo transformado. En Corintios dice, es la obra del Espíritu que vamos viendo como un espejo la imagen del Señor, siendo transformados de gloria en gloria. Y aunque Él dice, y aunque no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, ¿cuándo será manifestado? ¿Cuándo será manifestado? Cuando Él venga. He aquí que viene en las nubes y ¿qué? Y todo ojo le verá. ¿Okay? Y dice, pero cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Y en ese momento se va a establecer una diferencia radical entre aquellos que decidieron
entregar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entre aquellos que permitieron que el Espíritu transforme su manera de pensar y su entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Se va a ver perfectamente la diferencia entre ese grupo y los que rechazaron la gracia de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque los que rechazaron la gracia de Dios, cuando Cristo aparezca en su expresión, ¿sabe qué es lo que ellos van a decir? Van a decir: a las rocas que caigan ¿qué? Sobre ellos y los escondan de la ira de aquel que viene en las nubes. Sin embargo, ¿qué van a decir aquellos que han aceptado a Cristo, que reconocen su necesidad y que dependen de Él cada día para ser transformados? ¿Qué van a decir? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Por eso Pablo va a decir: no nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve aquella gran multitud que están vestidos de ropas blancas y tienen una palma en sus manos y adoran al Cordero y al que está sentado en el trono, termina ese mensaje diciendo: aquí está que la paciencia, la perseverancia de los santos. Por lo tanto, si hoy tú quieres entender el principio correcto de la salud espiritual, no te olvides. Lo primero es: reconoce tu necesidad. Amén. Y lo segundo es: entiende que dependes de Él cada día hasta que Él venga. Amén. De esa manera es como el Espíritu Santo va renovando, transformando nuestro entendimiento para reflejar la imagen de Dios, y nos asegura que cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. La obra de la redención no implica solamente el perdón de los pecados, sino la restauración de la imagen de Dios en sus hijos. Y Dios es tan sabio que empieza de adentro hacia afuera, porque la verdadera transformación empieza en la mente y en el corazón, que son renovados para conocer la buena voluntad de Dios. Amén. Hoy hemos de participar de la cena del Señor, y en el contexto del tema de esta mañana es una buena oportunidad para aceptar su don de salvación. Es un buen momento para ser reconciliados con Él y con nosotros mismos. Amén. Hoy es el momento apropiado para recordar que la muerte del Señor fue realizada para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Así que vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a, al orar, a salir para el rito de lavamiento de los pies. ¿Cómo está organizado? Si alguien me indica, las damas están acá, ¿verdad? En el salón de cuna, cuarto acá de Magis. Y los caballeros en el comedor. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, pues entonces oramos y ¿hay algún espacio que haya sido reservado para aquellos matrimonios que quieran participar juntos? Arriba. Ok, perfecto. Oramos. Eterno Dios y Padre, qué maravilloso es saber
que tú eres el autor de nuestra salvación. Amén. Que tú transformas nuestro ser de manera integral, física, mental, emocional y espiritualmente. Que hoy, oh Señor, tú nos invitas a presentar nuestro cuerpo como esa ofrenda que se llevaba ante el altar y que era totalmente consumida por el fuego. Que nuestra entrega a ti sea sin reservas, oh Dios, y que podamos permitir que ese espíritu tuyo que trabaja para irnos transformando de gloria en gloria pueda seguir haciendo su obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Ayúdanos a entender, oh Dios, que solo hay dos condiciones para nuestra restauración. Primero, aceptar nuestra condición. Y segundo, vivir una vida de dependencia de ti. Para que tu espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que aceptemos esa gran verdad que tú has comprometido tu palabra, que la obra que iniciaste en nuestros corazones la habrás de perfeccionar. Hoy abrimos nuestro corazón para que tu espíritu siga obrando esa restauración de tu imagen en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Subimos a participar y regresamos entonces para tomar la Santa Cena.